Judas capítulo 1 verso 3, preste atención, dice: amados hermanos en Cristo, les escribo para pedirles que luchen y defiendan. Luchar y defender. ¿Qué cosa? La enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Luchen tenazmente por la fe. El apóstol Judas estaba muy preocupado por la conducta moral relajada de algunos creyentes que habían aceptado las doctrinas subversivas de algunos líderes que promovían el pecado y la inmoralidad entre el pueblo de Dios. Líderes que promovían la inmoralidad diciendo de que uno puede vivir como quiera sin temor al castigo de parte de Dios. Esas doctrinas todavía están vigentes hoy en día. Todavía hoy en día se promueve la inmoralidad y se promueve el pecado y se dice que estamos bajo la gracia y que podemos vivir como nosotros querramos sin temor al castigo de Dios. Cuidado con tomar a la ligera la santidad y la gracia de Dios. Judas 1:4 dice: algunas personas se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Pablo fue muy enfático cuando dijo, Romanos capítulo 6 verso 1 en adelante: deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa. Por supuesto que no, dijo Pablo. Por supuesto que no. Nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual te lleva a la muerte. O puede decidir obedecer a Dios, lo cual te lleva a ¿qué cosa? A la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Judas les recuerda a sus lectores qué es lo que les sucede a las personas que deciden ser esclavas del pecado. Y trae a la memoria lo que pasó con Sodoma y con Gomorra. Dice ahí en Judas 1:7, no se olviden ustedes, no se olviden de Sodoma y de Gomorra, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Hermanos, vivir bajo la gracia, vivir en un tiempo de gracia, no nos da permiso para vivir vidas inmorales. El mismo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: aléjense de todo pecado sexual, porque el Señor toma venganza de todos esos pecados. Pablo, al igual que el apóstol Judas, fue muy claro al decir que el pecado que no está juzgado recibe juicio de parte de Dios. Por eso tenemos que venir cada día para rendir culto, para rendir nuestra mayordomía delante de Dios, para pedirle al Espíritu Santo que nos examine para ver si hay algún pecado en nuestra vida, para entrar a cuentas con Dios, para no tener cuentas pendientes, para no tener cuentas
largas con el Señor, para que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado, porque el pecado que no es juzgado recibe castigo. ¿Quién nos ha hecho creer que vivir bajo la gracia nos hace vivir una vida liviana y relajada moralmente? Bajo ningún punto de vista. Hay que tener mucho cuidado con tomar livianamente la santidad y la gracia de nuestro Señor. La homosexualidad, la fornicación, el adulterio y el aborto no son infracciones menores, bajo ningún punto de vista. La Biblia dice que la inmoralidad es un gran pecado. Refiriéndose al pecado sexual de Sodoma y de Gomorra, Dios dijo en Génesis 18:20, su pecado es en verdad muy grande. La Biblia habla de la inmoralidad y del pecado sexual como un pecado muy grande. Cuando la esposa de Potifar sedujo a José a cometer inmoralidad, él dijo en Génesis 39:9, sería un gran pecado contra Dios. ¿Y qué me dice de los hijos de Eli que se acostaban con las mujeres que trabajaban y servían en el tabernáculo? La Biblia dice en 1 Samuel 2:17, el pecado de estos jóvenes era muy grande delante del Señor. Al igual que en aquella época, hoy en día hay quienes promueven la inmoralidad. Promueven la inmoralidad en el Estado, en el gobierno, y hay quienes promueven la inmoralidad dentro de las iglesias. Aquellos maestros o directivos de escuelas cristianas que por conveniencia o por temor han aceptado que en sus colegios se enseñe educación sexual con ideología de género, deshonran abiertamente a Dios. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica podés llamarnos al 0362 443 8000. No podemos cerrar los ojos a la moralidad bíblica. Nos guste o no, somos, como dijo Jeremías, hombres de contienda. Hemos sido llamados a defender, a combatir tenazmente las enseñanzas que Dios nos ha confiado en su palabra. El mismo Pablo confirmó esta posición en Filipenses 1:21. Dice, compórtense de una manera digna de Cristo, luchando, al igual que Judas nos dice que tenemos que combatir, que tenemos que luchar, luchando, dice Pablo, luchando, unánimes por la fe del Evangelio. Aquellos que por temor a las feministas o por temor a los grupos minoritarios radicales esconden o callan la verdad en lugar de defenderla, están promocionando y cooperan con los propósitos del infierno. Y déjame decirte una cosa, según la Biblia, no les irá bien.
Aquellos que cooperan con los propósitos del infierno al callar o esconder la verdad, en lugar de defenderla, en lugar de exponerla, como dice Judas, luchando tenazmente por las enseñanzas que Dios nos ha dado, la esconden, la guardan, la callan, no les irá bien. ¿Y quién lo dice? Dios, no el pastor Sinalí. Dice Jeremías capítulo 9, verso 3. Mi pueblo se rehúsa a defender la verdad. Solo van de mal en peor. Dice Pablo en Filipenses 1:28. No se dejen intimidar, iglesia, pueblo de Dios. No se dejen intimidar por sus enemigos de ninguna manera. Isaías afirmó en 51:12. ¿Por qué le temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? El mismo Jesús expresó en Mateo 10:28, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien teman ¿a quién? A Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Iglesia, vamos, levantemos la voz en cuello y digamos lo que dijo el escritor a los Hebreos. Hebreos 13:6, el Señor es el que me ayuda, no temo lo que me pueda hacer el hombre. El Señor es el que me ayuda y no le temo a lo que el hombre me pueda hacer. Esta malvada potestad espiritual llamada ideología de género se aprovecha de personas de influencia que están en el poder para arrastrar a la nación a la desobediencia y al pecado. Quiero desenmascarar esta potestad. Desobedecer a Dios es malo. Pecar contra Dios es malo. Pero arrastrar a otros a desobedecer y a pecar contra Dios es peor aún. No está bien que nosotros desobedezcamos a Dios, pero peor aún es arrastrar y llevar a otros a que pequen y desobedezcan contra Dios. Jesús dijo en Lucas 17:1, muchas cosas en el mundo hacen que la gente desobedezca a Dios, pero qué mal les irá a quien haga que otro desobedezca a Dios. ¿Lo está leyendo? Comienza a temblarle las piernas. Hay que tener mucho cuidado con la desobediencia y la rebeldía, pero hay que tener mucho más cuidado de aquellas personas que arrastran, porque le trae malos recuerdos al Señor. El primero que arrastró a otros a la desobediencia fue Lucifer. Satanás, que en el cielo tenía una posición encumbrada, pero un día se rebeló contra Dios, y no solo eso, sino que arrastró al tercio de los ángeles del cielo a desobedecer contra Dios. ¡Qué mal!, dijo Jesús, les va a ir a quien haga que otro desobedezca a Dios. Pablo denuncia a los dirigentes políticos que insisten en darle la espalda a Dios y hacer que toda una nación haga lo mismo. Romanos capítulo 1 verso 31 dice, no quieren entrar en razón. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, igual pecan. Peor aún, dijo Pablo, peor aún, peor que pecar, sí, peor aún, incitan a otros a que también pequen o hagan las mismas cosas pecaminosas. La Biblia registra muchos casos de personas o gobiernos que incitaron a la nación o a otras personas a pecar. Tenemos a los hijos de Elí, líderes religiosos que incitaban a pecar a toda la congregación. Tenemos a sacerdotes
En el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 2, verso 8. Dice: ustedes, sacerdotes, han abandonado los caminos de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Tenemos a Balaán, otro ejemplo de un líder que arrastró a una nación al pecado y a la desobediencia. Dice Apocalipsis 2:14. Balaán enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a cometer inmoralidad sexual. ¿Qué mal les irá, dijo Jesús, a aquellos que hacen que otro desobedezca contra Dios? Los gobiernos que promueven la ideología de género patrocinan los intereses del infierno y atraen juicio de Dios sobre toda la nación. Se los pruebo bíblicamente. Jeroboam era un rey de Israel. Y dice en Primera Reyes capítulo 15, verso 30. Jeroboam hizo que los israelitas, el líder, la autoridad suprema en la nación, hizo que los israelitas, que el pueblo de Israel cometiera muchos pecados, lo que enojó muchísimo al Señor. Primera de Reyes capítulo 16 tenemos otro rey, Baasa, me tiene muy enojado, que te has comportado igual que Jeroboam y has hecho pecar a Israel. No solo que peca, sino que ha hecho pecar al pueblo de Israel. Por eso te voy a destruir. Primera de Reyes capítulo 16 verso 25. Omri cometió los mismos pecados que Jeroboam, pues también hizo pecar a Israel y eso hizo enojar a Dios. Joacás, otro rey, Segunda Reyes 13:2. Joacás cometió los mismos pecados que Jeroboam, quien hizo que los israelitas pecaran. Por eso Dios se enojó. Primera de Reyes 22:51. Ocosías obró igual que su papá Acab, que su mamá Jezabel y que Jeroboam. Todos estos líderes llevaron a los israelitas a pecar cada vez más, haciendo con esto que el Dios de Israel se enojara. Qué mal les va a ir, dijo Jesús, a aquellos que hacen que otro desobedezca contra el Señor. Lo que está pasando en la nación no solo los afecta a ellos, a los dirigentes políticos que abren las puertas a las tinieblas, sino que nos afecta a todos, hermanos. El enojo del Señor también es sobre nosotros, que no hacemos nada. Nuestros dirigentes políticos olvidan que si hoy son gobiernos son porque Dios lo ha permitido, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Así que si son gobierno es porque Dios lo ha permitido. Lo menos que tendrían que hacer es respetarlo, pero no lo están haciendo. Viven en una actitud beligerante con Dios. No solo eso, sino que están empeñados en arrastrar a los niños a vivir lejos de Dios, adoctrinándolos para la inmoralidad. Deberían saber, esas personas de influencia que le abren las puertas a los demonios y a la oscuridad sobre la nación, deberían saber que Dios es muy severo con quienes promueven el pecado y la rebeldía. Dios es muy severo. Dice Lucas 17:2. Si alguien hace que uno de estos pequeños desobedezca a Dios, recibirá un castigo peor que si le amarraran al cuello una piedra enorme y lo tiraran al fondo del mar. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, y no solamente para la gente del gobierno que abre las puertas, sino para nosotros que a lo mejor, dándonos cuenta o no, arrastramos a otros a la desobediencia. Personas que dividen iglesia y arrastran a otros a desobedecer contra Dios. Personas que se rebelan contra las autoridades espirituales y arrastran a otros. Personas que critican, personas que pecan y arrastran a otros a pecar por el mal camino. Personas que se apartan del camino del Señor y arrastran a otros a apartarse del camino del Señor. Que Dios nos libre de eso, porque Jesús dijo: ¡ay, qué mal les va a ir!
La mayoría de los límites que impiden nuestro crecimiento son autoimpuestos. Vive más allá de tus límites te brinda 10 principios espirituales para alcanzar tu máximo potencial. Adquirí Vive más allá de tus límites en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en donde estés. Tenemos distribución en Argentina y el exterior, también disponible en ebook. Al igual que Lot, nuestra alma se aflige al ver tanta inmoralidad a nuestro alrededor. Pero mantenernos al margen del macabro plan de destrucción familiar que promueve el gobierno deshonra a Dios, y los cristianos no vamos a ser cómplices. Nos vamos a levantar y vamos a defender las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Vamos a luchar y a combatir tenazmente por la palabra que el Señor le ha confiado a la iglesia una vez y para siempre. No podemos tolerar que se despoje a los padres de la patria potestad en la educación moral y espiritual de sus hijos. Si los diplomáticos de la Cancillería Argentina, como sucedió en esta semana, quieren celebrar la diversidad bailando el tango, vistiéndose de tacos, pollera y pintándose los labios, que lo hagan. Pero que no promuevan el cambio de identidad sexual en los jardines de infantes, pintando a los niños de niñas y jugando a ser bisexuales. Basta ya de negar la biología y la genética y la naturaleza. Dejemos que los niños sean niños y que las niñas sean niñas. La ESI no puede ser un instrumento estatizante de la sexualidad para moralizar a los niños en ideología de género. No aceptamos el adoctrinamiento moral en ideología de género como lo hace el Manual de Derechos Sexuales y Reproductivos del Ministerio de Educación de la Nación, que dice, entre otras cosas, una sociedad inclusiva tiene como finalidad desaprender el modelo binario. ¿Qué es el modelo binario? Es el modelo de hombre y de mujer. Así que la sociedad inclusiva dice que tiene como finalidad desaprender. Vale decir que la escuela ya no existe para ayudar a los niños a aprender. Ahora la escuela existe para ayudar a los niños a desaprender lo que la naturaleza, la genética y la biología dice que un hombre, que alguien es hombre y que otra persona es mujer. No solo eso. Tenemos el manual en Córdoba del Ministerio de Educación orgullosamente diferente. Dice en uno de sus párrafos, tenemos que superar el debemos tolerar. Ya no es una virtud la tolerancia. Tenemos que superar el debemos tolerar. Lo diferente y valorar positivamente la multiplicidad de formas en que las personas nos manifestamos, actuamos, pensamos y amamos. Desnaturalizar lo que por naturaleza tenemos instituido. Este mismo manual propone promover la deconstrucción de conceptos y prejuicios establecidos culturalmente a partir del sistema heteronormativo. En otras palabras, hermanos, la finalidad de la ESI es adoctrinar a los niños para combatir y deconstruir la heterosexualidad. No podemos permitir que se despoje a la familia de sus propios idearios religiosos o valores morales. Si quienes dirigen los destinos de nuestra nación se autoperciben delfines y quieren ser delfines, que lo hagan. Pero que no arrastren a los niños y a la nación a creer que todos somos delfines. Por eso, con todo el respeto que me merece la investidura presidencial, terminemos con el modelo totalitario de adoctrinamiento moral anti Dios. Pongámonos de pie, por favor. Cerremos nuestros ojos y pensemos en la palabra que el Señor nos ha traído en esta mañana.
Y no simplemente en aquellos que hoy son gobiernos, sino pensemos en nosotros que podríamos estar cooperando, que nosotros podríamos estar escondiendo la verdad, callando la verdad y de esa manera cooperando con los propósitos, financiando los propósitos del infierno. Porque no solamente ellos que le abren la puerta, sino nosotros que callamos la verdad, que no defendemos, que no luchamos, que no somos hombres de combate, como dice Jeremías, de contienda. Nosotros que metemos la cabeza, escondemos la cabeza como el avestruz, nosotros también podemos ser de aquellos que cooperan con los propósitos del infierno. Pero el Señor esta mañana ha sido claro. Les escribo para pedirles, dijo el apóstol, que luchen y defiendan tenazmente la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo escogido. Señor, danos la valentía, el denuedo para honrar tu palabra y para honrarte a ti. Señor, danos la valentía para no deshonrarte, porque entendemos que la paga la recibimos de la persona a la que servimos, a la que honramos. Si honramos al diablo y cooperamos con sus propósitos, entonces el diablo es el que nos va a pagar. Y ya sabes cuál es ese pago. Pero si honramos a Dios y respetamos su palabra y luchamos tenazmente, combatimos tenazmente por la fe y defendemos las enseñanzas que Dios nos ha dado para siempre, entonces la paga y la recompensa la recibiremos de nuestro Señor. Cada uno de nosotros evalúese. Los líderes y pastores que desde este lugar callamos o escondemos la verdad, no hacemos más que deshonrar a nuestro Dios y cooperar con este plan de confusión que reina en la sociedad. El diablo busca que aquellos que tienen que defender la verdad, es decir, la iglesia, los ministros, los pastores y líderes, aquellos líderes religiosos que están llamados a defender la verdad y que no lo hacen, no hacen más que cooperar con este espíritu de confusión y de perturbación que hay en la sociedad. Y no queremos ser de aquellos que colaboran con el infierno. Queremos ser de aquellos que deshacen las obras del infierno, cooperan para frustrarlos las obras del infierno. ¿Dónde están las mujeres? Salmo 68, elegidas por Dios para silenciar al enemigo. ¿Dónde están aquellas mujeres, como dice ahí, que se reparten el botín, que en sus propias casas se reparten la riqueza que le saquearon al enemigo? ¿Dónde están esas mujeres que se plantan y dicen, esta es la verdad, esta es la palabra? ¿Dónde están esos niños? ¿Dónde están esos niños a quienes Dios va a utilizar para silenciar? Aquellos niños a quienes la iglesia debe provocar para silenciar al infierno. ¿Dónde están esos hombres de Dios como Elías, como José, que dicen no a la inmoralidad porque creen que es un gran pecado contra Dios? ¿Dónde están los Esdras que se arrancaban los pelos de la barba frente a tanta inmoralidad y tanto pecado? ¿Dónde están los Nehemías que defienden acérrimamente por las enseñanzas de Dios? ¿Dónde están los Pablo, los Timoteo? ¿Dónde están los jóvenes, los David? ¿Dónde? Señor, acá estamos. La iglesia va a responder. La iglesia se arma con disciplinas espirituales. Vamos a empuñar las disciplinas espirituales para combatir las malas enseñanzas, las enseñanzas anti Dios que quieren venir sobre la nación. En el nombre de Jesús.